Vamos a hablar ahora de tendencias, de cambios en el comportamiento del consumidor que, como hemos estado viendo hoy, cada vez es más complejo y a veces impredecible. Cada día lo que sí somos es más conscientes del valor de los datos porque nos conectamos además a infinidad de canales digitales. Y en esta situación nació SmartMe. Es una plataforma de insights basados en data observacional obtenida en tiempo real de una comunidad de más de 80.000 usuarios, que es la muestra demográfica más representativa de España. Y nos acompañan su fundadora y CEO, Lola Chicón, y también Ana Ocheda, que es Senior Data Analyst. Les voy a ceder ya la palabra. Adelante. Pues buenas tardes, Susana, y muchas gracias a IAB por organizar estas charlas tan inspiradoras que yo sigo siguiendo desde hace muchísimos años, desde 2011 creo recordar. Y bueno, gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, ¿de qué os vamos a hablar? Pues la idea es contribuir con nuestro pequeño granito de arena para trasladaros con bastante, a ver si lo conseguimos hacer de manera acertada, trasladaros la voz del consumidor, la voz del comprador online, ¿vale? Para identificar, pues sobre todo, qué es lo que están pidiendo o qué es lo que están demandando a la hora de realizar la compra online, pero también cuáles son las barreras que tenemos que eliminar, ¿no? Cuáles son las fricciones que hemos identificado para derribarlas, ¿no? Y para evitarlas. Pues venga, nos ponemos a ello. A ver, Ana, si pasas, bueno, más que detenernos en el índice, si pasamos a la siguiente slide, vamos a explicar lo que hemos intentado recoger en el estudio. ¿Qué es lo que hemos pretendido que aporte el estudio? Además, como está explicado de manera ordenada, en realidad a todos los efectos funciona como un índice que vamos a seguir durante la sesión. En primer lugar, hemos hecho un análisis de cómo ha evolucionado el comercio online, cómo ha crecido el comercio online, cuál es la situación, el status quo actual, cuáles son los principales players del e-commerce concretamente en España y cuál es el perfil del comprador de cada uno de esas grandes tiendas de las que luego vamos a hablar. Cuáles son los líderes de cada categoría, sobre todo en generación de demanda. En segundo lugar, vamos a realizar una radiografía del e-commerce. Nos vamos a detener en los hábitos de compra en las distintas categorías, los customer journeys omnicanales, tanto online como offline, y cuáles son los canales de preferencia, tanto webs como apps. Después nos vamos a centrar en temas de experiencia de usuario. Vamos a explicaros qué elementos clave hay que tener en consideración, hay que tener muy en cuenta para generar más compras, para hacer que el consumidor compre, ¿no? dé el último paso, pero también cuáles son las fricciones que hemos identificado, pues que hay que eliminar. Y por último, vamos a ver las acciones de marketing que más convierten, cuáles son las más utilizadas, cuáles son las menos utilizadas, pero también cuáles son las más eficaces, las más efectivas, ¿vale? Pues vamos a analizar cada una de estas cosas. En la primera parte va a ser Ana Ocheda, Data Analyst de SmartMe, la que os va a explicar esa situación de los principales players y cómo está el mercado. Pero antes de eso, es necesario detenernos un momento en la metodología que hemos utilizado, que además nos parece muy relevante explicarla por la novedad, por la fiabilidad que ofrece el dato que hemos conseguido y por la consistencia que tiene el estudio. Además, son datos muy recientes. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo que tenemos en SmartMe es una comunidad representativa de la población a la que estamos monitorizando 24/7 todo el tiempo. En este caso, para este estudio de e-commerce, hemos estado monitorizando a 10.000 internautas a los que hemos observado 24/7. Hemos registrado sus huellas digitales
tanto en móvil como en PC, tanto en webs como apps, durante todo un año. Y así hemos descubierto, hemos identificado bueno, pues cómo se han comportado digitalmente, qué e-commerce han visitado en mayor medida, qué e-commerce por categoría, en qué momentos del año, por tipo de comprador. O sea, digamos que hemos observado, hemos aprendido qué es lo que está ocurriendo en el mercado y hemos dimensionado el mercado. Y a partir de ahí hemos escogido sobre esos mismos usuarios, concretamente a casi 5.000 individuos, casi la mitad de los individuos a los que hemos monitorizado a través de su huella digital. Concretamente han participado más de 4.000 individuos, como casi 4.400 individuos. A estos les hemos preguntado sobre las motivaciones detrás de esos comportamientos. Hemos hecho un análisis, por así decirlo, más cualitativo para entender pues eso, barreras, preferencias, dificultades que estaban encontrando, ¿vale? Y así es como hemos hecho el estudio. Concretamente, esta última parte es bastante reciente, la hemos recabado en el último mes, la parte de motivaciones. Ahora vamos a pasar a la parte de dar una perspectiva de mercado y esto os lo va a contar Ana Ocheda. Una cosa más, Ana, perdón. Digo, por explicar esta parte que se me había pasado a comentar. Otro tema también importante de cara a darte paso a ti a que nos presentes los diferentes datos. Hemos hecho zoom en una serie de categorías para que entendáis cómo hemos analizado esa huella digital. Concretamente, hemos analizado tanto retailers, pure players digitales, por ejemplo, Amazon o AliExpress, brick and mortars, tipo El Corte Inglés, Carrefour. También hemos analizado en esta categoría los supermercados, por ejemplo, Lidl o Día. Hemos analizado también el peer-to-peer, la compra-venta de productos entre particulares, por ejemplo, en esta categoría estaría Mil Anuncios o Wallapop. Y luego, por la entidad que tienen los retailers de moda, hemos separado o hemos analizado con un zoom específico a estos retailers de venta de productos de moda. Tanto pure players, de nuevo, por ejemplo, Zalando, o brick and mortars, como por ejemplo, pues todas las enseñas de grupo Inditex. Y ahora sí, Ana, pasa tú a explicar el resto. Vale, le voy a dar comienzo a la primera sección del informe. En esta parte hablaremos de la evolución y del estatus actual del e-commerce. Pues en un principio veremos cómo ha afectado la penetración y la frecuencia de compra en comparación con el periodo de pandemia anterior, con el periodo anterior a la pandemia. Veremos un evolutivo de los dos canales principales digitales y andaremos un poquito en los principales players, ¿vale? En cuanto a uso de aplicaciones. Bien, bueno, el principal insight que vemos es esta generalización de la compra online que ya conocemos, ya que está extendida a partir de la pandemia, como decía anteriormente, y además se intensifica esta frecuencia en la compra. Inicialmente, el dato de penetración es que el 85% de consumidores ha realizado en el último año alguna compra online, lo cual es muy elevado. Y aparte, también se aprecia desde la frecuencia de compra. Teníamos esta misma pregunta diseñada antes de la pandemia y hemos diseñado la misma para poder compararlas, y de esta manera hemos visto cómo se intensifica esta frecuencia de compra en favor de una compra más asidua, ¿no? Lo que vemos es que la compra con menor frecuencia, o esa compra residual, ahora presenta un 3%, cuanto antes presentaba un 15%. Esto es un dato significativamente inferior al dato que veíamos anteriormente y juega en favor de la compra de una vez al mes o varias veces al mes. Por lo tanto, esa frecuencia de compra se intensifica. Bien, a continuación lo que vemos en este gráfico de líneas es un evolutivo de uso de aplicaciones y de webs. Como ha comentado ya anteriormente Lola, hemos monitorizado a más de 10.000 individuos que pues todo su uso a través del smartphone principalmente, ya sea navegación digital, uso de aplicaciones. Entonces, gracias a toda esta información hemos podido construir este gráfico de líneas donde, por un lado,
el insight principal que vemos es que la pandemia dinamiza significativamente este uso de aplicaciones de e-commerce. Este uso de aplicaciones lo estamos viendo desde la línea continua, de las dos líneas continuas del gráfico. La azul haría referencia a retail y la rosa haría referencia a la categoría de moda. Y la línea discontinua hace referencia a las mismas categorías, pero al uso de la web. Bien, en el eje de abajo, como podéis comprobar, son periodos trimestrales y justo tenemos el periodo inicial, que sería diciembre de 2019 a febrero de 2020. ¿Vale? Este periodo es el periodo justo anterior a la irrupción de la pandemia. El siguiente periodo hace referencia al periodo de confinamiento y hasta la actualidad. Vale, este crecimiento se aprecia significativamente en la categoría fashion, ya que, como podemos ver en esta curva, el incremento de uso de aplicaciones de moda es de más de un 125%, desde antes de la pandemia hasta la actualidad, siendo un 52% también muy positivo en el caso de retail. Lo que deducimos a través del canal web es que al final es un canal que estaba más consolidado en la mente del consumidor, era más utilizado, era el canal predominante anteriormente o históricamente, y lo que vemos es que es menos permeable a factores del entorno. Sin embargo, vemos como este crecimiento, esta tendencia al alza del uso de aplicaciones casi se equipara, por ejemplo, en la categoría fashion al uso de webs. Y vemos cómo esa tendencia creciente se puede mantener incluso en el tiempo. Bien, esta diapositiva que vemos a continuación, esto sería hemos complementado esta importante data observacional con algunas preguntas en declarativo y aquí hemos podido profundizar, ¿no? Les hemos preguntado a estos individuos, a estos casi 5.000 individuos, qué usaban antes, qué canal digital usaban antes y después de la pandemia, es decir, antes y en la actualidad. Compararlos. Lo que hemos hecho ha sido enfrentar la web y la app. Como vemos anteriormente, el dato principal sería pues esta convergencia, este uso casi igualitario de app y web seguido del uso de web por encima de la app. Bien, pues en este caso vemos el sorpaso que hemos llamado de la app a la web, donde se da una mayor compra en la app en la actualidad, seguido de una compra igualitaria. Aquí claramente se ve este paso, este cambio de tendencia, esto que estábamos viendo apoyado anteriormente con esta data observacional. ¿Por qué compran en la app? Aquí lo que hicimos es enfrentar, de alguna manera, que nos dijeran su opinión acerca de por qué preferirían comprar en una app que en una web, ¿no? Lo principal sería esta compra más ágil y rápida. Al final es esta ubicuidad que te da el smartphone de poder acceder en cualquier momento a donde gustes, ¿no? Y poder realizar prácticamente cualquier acción. Entonces, principalmente sería esta agilidad y esta rapidez en la compra, ventajas exclusivas al ser usuario de la aplicación y luego otros aspectos más relacionados con la personalización del servicio o del acceso, ¿no? En este caso, a la hora de acceder a la aplicación, de iniciar sesión, no tienes que iniciar sesión, o notificaciones y avisos también personalizados. Estos serían los drivers principales. Hay otros que ganarían a la app, en este caso, con respecto a la web. Vale, aquí nos preguntamos quiénes son estos usuarios de aplicaciones principalmente, centrándonos en las categorías retail y fashion. Bueno, pues lo que vemos es que son principalmente mujeres. Este dato es significativo con respecto a los hombres. En los dos casos predominan las mujeres, si bien es cierto que es más notorio en la categoría de moda, donde el dato es muy diferente. Este 51% de mujeres, una de cada dos mujeres que tenemos monitorizadas usa alguna aplicación de moda, frente al 20% de los hombres. Bien, cuando analizamos este mismo uso por generaciones, vemos cómo predomina la generación que empuja, digamos, el uso de estas aplicaciones serían los millennials, tanto los young millennials como los old millennials, ya que son los que predominan en el uso de ambas categorías. Bien, es cierto que en el caso de retail, por ejemplo, la generación X también se diferencia con respecto al resto, también hay más usuarios de esta generación, lo cual está muy relacionado con esta dualidad que nosotros llamamos de perfil de responsable de compra y poder adquisitivo con este nivel de digitalización. Es decir, estos también entrarían, mientras la generación Z también está destacando en la categoría de moda. Ahora pasamos a analizar a los players, ¿no? Esto sería desde el uso observado de estos individuos que estamos monitorizando del uso de apps. Lo que vemos es un claro liderazgo de los pure players, tanto en retail, que estarían AliExpress y Amazon, como en moda, que estarían Shein y Vinted.
Bien, como vemos también la importante presencia de las apps peer-to-peer en ambos rankings. Por un lado, Wallapop entraría en retail, Vinted, que ya hemos mencionado en segundo lugar, es la que tiene presencia como aplicación peer-to-peer en la categoría de moda. Lo que vemos es que se dedica un mayor uso, este sería el uso mensual acumulado a todas las aplicaciones de retail, 54 minutos al mes, versus los 31 minutos que se usan las aplicaciones de fashion. Y esto también se traduce en número de aplicaciones, es decir, hay una mayor convergencia en uso de aplicaciones en retail, ya que los usuarios usan de media 3 aplicaciones por persona, 2 en el caso de fashion. Bueno, profundizando un poquito más en estos datos, en cómo convergen estas apps, lo que vemos es que más de 1 de cada 2 de los usuarios de AliExpress usa Amazon, ¿vale? Este 55%. Y luego también hacemos este mismo análisis con estas 2 aplicaciones peer-to-peer que mencionábamos anteriormente, donde 1 de cada 4 de los usuarios de Wallapop usa también Vinted. Es decir, se da una convergencia en uso de principales players. Vale, abrimos este dato por generaciones porque consideramos que era interesante y sí que se aprecian algunas diferencias. No tanto en presencia de marca, porque es verdad que las marcas que veis están muy posicionadas de manera transversal a la edad, es decir, tengas la edad que tengas, es cierto que compartes muchas similitudes por lo menos en el top 5 de marcas, sobre todo en moda, si bien es cierto que en el caso de retail se aprecian algunas diferencias, como por ejemplo Milanuncios entra en el ranking top 5 de la generación Z, Wish también está presente en algunos segmentos. Bien, lo que vemos en líneas generales, también en cuanto a tiempo de uso, es que el uso de aplicaciones de retail incrementa conforme incrementa la edad, ¿vale? Por lo mismo que, bueno, por lo que veíamos antes, este perfil más de responsable. Y al hilo con esto vemos cómo se introducen también aplicaciones empiezan a tener penetración algunas aplicaciones de supermercado o se empiezan a ampliar el número de aplicaciones de supermercados que entran en estas generaciones. En el caso de Young Millennials Lidl, All Millennials ya empieza a entrar Mi Carrefour y así a generación X. Bien. Una vez analizada esta parte, vamos a pasar ahora a lo que hemos llamado como radiografía del e-commerce. En esta sección lo que vamos a abordar son las principales categorías y vamos a abordar también los canales que se utilizan en el proceso de compra. No tanto en el proceso de compra puramente digital, sino también su convivencia con el canal offline. ¿Vale? Bueno, su convivencia o no. Esto lo veremos ahora. Bien, estas serían las principales categorías que hemos insertado, que les preguntamos acerca de la compra de estas categorías y lo que hemos hecho inicialmente es diferenciar productos y servicios. Hemos hecho esta diferenciación porque hemos visto que sí que discrimina el uso de canales en función de si es una categoría de productos o es una categoría de servicios. Vale, en líneas generales lo que vemos es que el canal digital lidera la contratación tanto en servicios como en productos. Sigue siendo el canal más usado, sobre todo en servicios. Sí es cierto que la web destaca en las categorías de servicios, como también la app, y la penetración del canal offline tiene es más baja. Cuando pasamos a la parte a las categorías de productos, sí que vemos como el canal offline alcanza algo más de protagonismo, sobre todo en alimentación, por esa parte de esa tangibilidad, ¿no?, que requiere el producto. De alguna manera eso la necesidad de ver y tocar es a lo que nosotros dimos esta diferencia. Destacar sobre todo la presencia del uso de aplicaciones, el fuerte uso de aplicaciones de banca, de delivery, comida a domicilio, como también en moda, donde se equiparan los 3 canales. Bien, este era el canal de compra, lo que acabamos de ver, y ahora digamos que damos un pasito atrás y vamos a ver el canal de búsqueda de información previo a la compra. También les preguntamos sobre cada una de estas categorías qué canales había utilizado, ¿no? En este caso lo que hemos hecho ha sido un análisis agregado, porque no hemos visto que este análisis discrimina, como hemos visto anteriormente, por categorías, no por cada una de las categorías aisladas. Entonces, lo que vemos es que en la parte de servicios, el establecimiento tiene una penetración bastante baja, viene liderada por la consulta en la web, esta búsqueda de información a través de la web, seguida de la app,
y en productos sí que se aprecia algo más, una mayor presencia del canal offline, ¿no? En este caso, como os he dicho, hemos hecho un análisis agregado, pero sí que hemos creído conveniente diferenciar o resaltar una categoría que tenía un comportamiento distinto con respecto al resto, que en este caso es alimentación. Es importante recordar que es una de las categorías que más se ha digitalizado en este último año. Aún así, sigue ese arraigo, se confirma ese arraigo que veíamos ya desde el canal de compra al canal físico, ¿no? Al establecimiento, al supermercado. Bien, y en esta diapositiva lo que hemos hecho ha sido construir los Customer Journeys gracias a los dos canales, a las dos fases de las que hemos hablado anteriormente. ¿Vale? Estos canales utilizados en la fase de búsqueda y en la fase de compra nos deja 4 combinaciones posibles. Pues estas están construidas aquí, son aquellos, en el primer caso sería 8 de cada 10 individuos, lo cual es el dato más alto, ha buscado alguna de las categorías a través del canal online y también la ha comprado a través del canal online. Es decir, 8 de cada 10 utilizan el canal online puramente online. El 74%, que serían los dos datos, hace un mix on-off en su proceso de búsqueda, está intercambiando, combinando ambos canales, tanto digital como tienda física, y lo que vemos es claramente un declive, esa caída de la compra puramente offline. Solo el 46% ha buscado información acerca de un producto, de un servicio offline, y ha efectuado la compra en este mismo canal. De ahí la importancia de la presencia del canal digital en el Customer Journey. Y ahora doy paso a Lola, que va a hablarnos del Customer Centric, para abordar este tema. Muy bien, pues hemos visto cómo está el status quo, cuáles son los players liderando cada categoría, cómo son los journeys, y ahora nos vamos a adentrar a analizar desde un punto de vista de usuario. Les hemos preguntado directamente a los usuarios qué es lo más relevante para influir en el proceso de compra online. O sea, realmente los factores que más influyen en una experiencia de compra positiva y que eso hace que se desencadene la compra, ¿no? Pasamos, Ana, si puedes, a la siguiente slide. A ver, esta slide pretende resumir de forma muy detallada, muy clara, la lista de cosas a tener en cuenta para mejorarlas, ¿no? Que es la lista de esto que aparece en verde, los drivers. ¿Qué es lo que tenemos que potenciar para motivar, para asegurar una buena experiencia de compra, ¿vale? Y a la derecha tenemos todo lo contrario, o sea, qué barreras tenemos que eliminar, qué fricciones tenemos que eliminar y qué asuntos tenemos que mejorar, ¿no? Que son las barreras. Entonces, ¿cuáles son los drivers? Pues fijaos, lo más relevante para motivar a la compra es todo aquello que lleve a mejorar la comodidad, a hacer más fácil la compra, a reducir el esfuerzo del usuario. O sea, todo aquello que suponga un ahorro de tiempo, más conveniencia, facilidad, va a motivar que la compra se desarrolle, porque es que el usuario quiere comprar. Estamos viendo que el 85% de la gente en España lo ha hecho, que sigue creciendo y que ya se ha generado un hábito, además, motivado por la pandemia. Pero se lo tenemos que hacer fácil. O sea, la facilidad y la conveniencia prima, fijaos las puntuaciones, comodidad 46%, conveniencia 29%, ahorro de tiempo en mi día a día 27%. El tema de las ofertas y las promociones exclusivas, o sea, más que un tema de precio barato, es el tema de obtener descuentos, ventajas exclusivas, promociones a la hora de realizar la compra online. Y el precio sabéis que siempre está presente, o mejor dicho, las promociones. Esto también es un elemento relevante, pero es más importante todo lo que tiene que ver con hacerle la vida más fácil para que acabe comprando con el menor esfuerzo. Las barreras, pues la barrera fundamental es cobrar
por el envío, ¿no? El cobro de gastos de envío. Supone una barrera en el 47% de las personas que han participado en el estudio. Otro tema que también es un gran impedimento, una gran barrera y que tiene un peso muy cercano a este primero, en el 43% de la gente encontramos el tema de la incertidumbre, o sea, la incertidumbre que produce la compra online, ¿no? La falta de tangibilizar algo sigue siendo una de las principales barreras en el e-commerce y sobre todo motivado por el tema de la expectativa, ¿no? Lo que yo espero recibir y lo que realmente me llega. De hecho, hemos visto todos memes que viralizan este asunto y es que es un tema realmente a tener en cuenta, ¿no? O sea, reducir la incertidumbre, todo lo que lleve a reducir la incertidumbre. Y luego, bueno, pues hay otros aspectos que también son relevantes y hay que tener en consideración, pero con un peso menor. Por ejemplo, todo lo que dificulte las devoluciones también supone una barrera para el 28% de las personas. El tema de la inseguridad a la hora de introducir los datos bancarios, pues obviamente supone una barrera, pero tiene mucho menos peso que hace unos años, o sea, parece que sí que hay mayor confianza. La falta de atención personalizada, que habrá que suplir con chatbots, con teléfonos para la asistencia a la venta online o con la posibilidad de resolver respuestas o tener fax disponibles para promover esa atención personalizada. Bueno, y luego otra serie de aspectos que no son tan relevantes. También nos parecía muy significativo el hecho de que solo un 15% de las personas vea o perciba la compra online como algo que les puede llevar a un comportamiento más irracional o como de compra más impulsiva. Esto hace un tiempo tenía un peso mayor y ahora solo está presente en el 15% de las personas que han participado. Si pasamos a la segunda slide, a mí esta slide me parece que aporta un montón porque realmente recoge qué es lo que suma, lo que va a potenciar que la gente realmente valore o tenga una buena experiencia en la compra online en cualquier tienda online y cuáles son aquellos aspectos que no valoran tanto o que no les aportan. O sea, realmente hemos recogido aspectos funcionales y servicios que rodean a la compra en un e-commerce. Entonces, empecemos por los que no aportan, por aquellos que, bueno, pues que no se consideran o aportan demasiado. La lista de la derecha, los don't mind, no me aporta nada. Fijaos en esta lista, el primer asunto que no aporta tanto es la opción de compra contra reembolso. Bueno, pues si en momentos iniciales de más inmadurez o en los primeros compradores esto era importante, hasta que no recibo, no pago, ahora para el 43% de la gente no aporta nada. O sea, esto está ya bastante superado. En segundo lugar, la financiación o el pago aplazado pues tampoco parece que aporte gran cosa en contra de lo que pueda parecer para el 37% de los participantes. Los probadores virtuales no generan una buena experiencia de compra aún y todo lo que tiene que ver con potenciar, o sea, intentar tangibilizar la compra online con probadores virtuales, pues parece que tampoco aporta demasiado para el 34% de los que han participado en el estudio. Y luego también otro dato curioso que hay que tener en consideración, porque últimamente estamos viendo mucho movimiento al respecto, es aquello que tiene que ver con la sostenibilidad. Concretamente, un poquito más del 60% de los participantes ven que la sostenibilidad, concretamente en el transporte, pues con la entrega de vehículos de bajas emisiones o el envoltorio sostenible, que pretende generar menos residuos, pues no aporta demasiado. Bueno, pues está bien, pero no es un hecho determinante para más del 60% de los participantes. Nos ha llamado bastante la atención este punto.
Nos vamos a la columna del centro, el nice to have, aquello que supera nuestras expectativas, pero que tampoco es determinante. Entonces, ¿qué es lo que supera las expectativas? El envío gratuito. Para el 30% de los participantes, el envío gratuito es algo que, bueno, que se agradece, ¿no? y se valora bastante, pero que no se ve como determinante. Y la devolución desde casa para el 26%. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que sí o sí los e-commerce que nos estéis viendo, los profesionales de e-commerce, tenéis que contemplar, tenéis que cuidar como un elemento fundamental? Y si os fijáis, la lista aquí es más grande, ¿vale? Hay un punto más que incluso que en los don't mind. Los must. En primer lugar, las opiniones y valoraciones de otros usuarios. El efecto de arrastre que nos provoca nuestra comunidad, la sociedad a la que pertenecemos, y tener esas referencias sociales para el 78% de la gente es un elemento clave. ¿Por qué? Porque reduce la incertidumbre. Ya hemos visto que era una de las principales barreras. Las opiniones y las valoraciones de otras personas, aunque no las conozcamos, es un tema clave para el 78% de la gente, como decíamos. La seguridad que me da la confirmación del pedido, o sea, que todo va bien. La confirmación inmediata del pedido para el 77% de la gente es importante. Y muy relacionado con esto, el enlace de seguimiento del pedido, que además me transmite de nuevo esa seguridad, ¿no? que reduce la fricción de la incertidumbre que veíamos antes. La devolución gratuita también es muy relevante. En el 72% de los participantes lo han visto como un hecho a tener en cuenta. La disponibilidad de las distintas opciones de pago digital. Nos mencionaban incluso Bizum o PayPal. Y esto llama la atención con respecto a la financiación o el pago aplazado, que no es tan relevante. Sin embargo, las opciones de pago digital sí que son clave. Y por último, ventajas, descuentos por comprar online. Vemos que el tema de las promociones para la compra online pues motiva bastante, o sea, es un elemento fundamental que se tiene en consideración para, para tener una buena experiencia de compra en cualquier e-commerce. Si ahora nos vamos al momento de la compra, al momento definitivo de la compra, antes veíamos todos los aspectos que rodean a la tienda online, los aspectos funcionales, los servicios, ¿no? Ese contexto de compra online, pero ahora estamos en el momento de la compra. Y concretamente, haciendo énfasis en lo que hemos visto antes de las reseñas como un elemento fundamental y clave para motivar a la compra, que habíamos visto que en el 78% de los participantes esto era clave. Fijaos que 9 de cada 10 personas condicionan su compra por las valoraciones, por las valoraciones negativas. De hecho, un 10% no compra el producto. Más de un 80% digamos que aplaza la compra del producto y sigue contrastando y recogiendo opiniones, tampoco lo compra inmediatamente, o sea, abandonaría el carrito, y solo el 8% compra el producto. Y si nos vamos a la siguiente slide, donde efectivamente aquí sí que estamos en el momento de la compra. En el momento de la compra, cuando estamos viendo la ficha del producto, lo más relevante es la información detallada de ese producto. O sea, tener información para reducir lo que decíamos antes, ¿no? El tema de la incertidumbre. Y, por supuesto, el arrastre que nos producen las valoraciones de otros usuarios. Si nos pasamos ahora a la siguiente slide, en la que vemos las acciones de marketing que más convierten, las más eficaces y las que podemos poner en marcha, tenemos aquí una lista de acciones de marketing, o sea, tenéis de izquierda a derecha las acciones de marketing que más se utilizan, y además en colores tenéis las distintas tipologías de acciones de marketing. En azul marino tenéis los emails. En primer lugar, lo que más se utiliza o lo que más suele recibir la gente son los emails de promociones y ofertas, seguidos de los emails informativos. Además, lo hemos representado con un funnel, ¿no?
suele recibir, el siguiente paso sería lo considera y el siguiente paso influye en la compra, ¿vale? Entonces, en primer lugar, los mails, el mailing es la acción pues, más frecuente. Son mucho más eficaces los mails con promociones y ofertas, también como era de esperar. En segundo lugar, lo que tenemos en rosa fucsia son los anuncios pagados. En primer lugar, anuncios mientras navego online, con una conversión, bueno, aceptable, pero los anuncios en redes sociales parece que nos influyen más, parece que convierten más en la compra que los que veo cuando navego online. En color azul más claro tenemos todo lo que es mensajería, las notificaciones. En primer lugar, las notificaciones al móvil, las notificaciones push que levantan las aplicaciones, el tráfico a las aplicaciones. Vemos que bueno, pues también tiene una conversión aceptable, está por encima de lo que convierte el SMS, que sería lo siguiente más utilizado, pero el SMS es lo menos eficaz, la acción de las que estamos viendo en la slide menos eficaz. Y en mensajería, y me salto las recomendaciones de los influencers y me paso a la siguiente, al WhatsApp, vemos que en el uso de mensajes vía WhatsApp nos queda todavía mucho recorrido, o sea, no es un canal muy explotado y tienen más conversión que el resto de mensajes, son más eficaces este tipo de mensajes. En verde tenemos las recomendaciones de influencers y famosos y sin lugar a dudas lo más eficaz en este caso son las recomendaciones de influencers por delante de las recomendaciones de famosos, que además se utilizan aún poco. Y estas, bueno, pues son las acciones pues como más relevantes a tener en consideración. Resumimos ahora las tendencias. Un poco nos centramos en lo más importante que hemos visto. Pues destacar que el 85% de la población española ha comprado online en el último año. Destacar también la recurrencia. Ese es un canal cada vez más representativo y es el canal que crece, el único canal que crece en venta de productos y servicios. Ahora bien, el canal digital es más protagonista cuando se trata de la contratación o de la venta de servicios, más que productos físicos, sobre todo habíamos visto en la alimentación. El sorpaso de la app a la web. Para aquellos compradores que realizan compras frecuentes y que tienen a determinados e-players como referentes, para esos utilizan las aplicaciones en mayor medida que las webs. Y esto se ha intensificado sobre todo después de la pandemia. Vemos que una de las fricciones fundamentales era, o de los drivers al final, era todo lo que hacía la compra más fácil, más ágil, ahorro de tiempo. Pues parece que en las aplicaciones esto se consigue. Este canal, el de las aplicaciones, sobre todo es relevante en los sectores de banca, en la contratación de productos y servicios financieros, en la comida a domicilio y en la moda, ¿vale? Ahí este canal tiene especial protagonismo. Se reduce el miedo de facilitar los datos bancarios en las transacciones online, esto ya no es relevante, y las principales barreras, sin embargo, son los gastos de envío y la incertidumbre acerca del producto. Justo con la incertidumbre que comenta Lola, para combatir esta incertidumbre, que es la que ha pasado a ser una de las principales barreras, como hemos visto, es muy importante detallar la presentación del producto, imágenes y descripción, siendo especialmente relevante esta experiencias reales de los usuarios, especialmente las negativas, viendo el gran impacto que tiene en el momento de la compra. Al final, lo que deducimos de esto es esta coherencia entre la descripción del profesional, del fabricante, del distribuidor, y que sea coherente con la experiencia real del usuario. Un overpromise aquí podría penalizarnos, ya que se están apoyando en ambas fuentes de información y ya vemos la relevancia y el impacto que tiene el resto de usuarios en la compra. Bueno, y por ir, las dos últimas serían las nuevas modalidades de pago son digitales, como ya comentaba antes Lola, el pago contra reembolso o una flexibilidad en el pago aplazado, todas estas facilidades en el pago han dejado de ser tan relevantes y han dado paso a la demanda del consumidor de más alternativas de pago digitales, de disponer de todas las alternativas de pago digitales, más allá de que le ayuden a financiar el
el producto. Y el mailing, resaltar la importancia del mailing, especialmente aquel que contiene promociones y ofertas como trigger principal en la compra. Al final era el que presentaba el funnel más robusto, el que más convertía a la compra, bajaba hasta cada uno de sus niveles. Y destacar en este caso también que la generación Z, bueno, pues deposita mucha confianza en sus influencers, y esto le diferencia del resto de generaciones también como trigger. Y en principio, pues bueno, estas serían las conclusiones y el documento que hemos abordado. No sé si os surge alguna pregunta o queréis que os aclaremos cualquier duda. Gracias, Ana, y gracias, Lola. Yo creo que con estas principales tendencias del e-commerce que nos habéis mostrado en la última de las diapositivas ya nos hacemos una idea de esas grandes conclusiones de vuestro estudio. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los dos, Lola Chicón y Ana Ocheda, que han venido a compartir con nosotros desde SmartMe las conclusiones de este estudio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.